Os voy a enseñar un truco para que vuestras líneas de bajo suenen más funkies. Lo que he tocado, esta línea de bajo, tiene integrada en sí una pequeña célula rítmica que merece la pena estudiar. Es una pequeña célula rítmica que consiste en tres notas que tocamos básicamente con la mano derecha. Se trata de picar, tocar una nota muda y luego tocar una nota que suena. Son tres notas muy seguidas, son dos semicorcheas y una corchea, y suenan así. Es una combinación de percusión y melodía que le da un toque funky a nuestra línea de bajo. La primera nota se trata de picar con nuestros dedos de la mano derecha a las cuerdas. Puedes picar con dos dedos o con uno, yo lo hago con dos normalmente, en cuerdas diferentes o en la misma cuerda. La cuestión es, pues eso, picar la cuerda, sin más. No implica la mano izquierda en ningún momento, es picar y lograr este sonido percusivo que suena así como cha. ¿De acuerdo? Cuando has picado, quédate en la cuerda, no salgas de ella, no te despegues de la cuerda, porque la siguiente nota es una nota muteada. Aquí sí que implica la mano izquierda, no vamos a presionar ningún traste, simplemente vamos a estar en contacto con las cuerdas y accionamos la cuerda que nos interese tocar y nos va a sonar esta nota muda, una nota que no suena. ¿De acuerdo? O sea que picar, no alejarse de la cuerda, a tocar la nota muda con uno de los dedos y con el otro dedo sí que tocaremos la nota que nos interesa que suene, como un do, por ejemplo. Son tres notas en total: picar, nota muda y el do. Lo podemos hacer en la misma cuerda como estoy haciendo yo ahora, o lo podemos hacer en dos cuerdas diferentes. Podemos picar en dos cuerdas, como por ejemplo la de la y la de re. La nota muda la podemos hacer en la cuerda de la y la nota que suena en la cuerda de re, un fa, por ejemplo. Eso según pues, el contexto, las necesidades que tengas en cada momento. Ya veis, son tres notas, dos semicorcheas y una corchea. Tutupá, 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 tutupá. Lo podemos entender así. Tutupá, 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 tutupá. O lo podemos girar y sería pa, tutupá, 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 tutupá. Vamos a verlo con la batería. El primer ejemplo sería tocando tutupá, 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 tutupá. Y el segundo ejemplo sería tutupá, 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 tutupá. Eso según convenga. Yo creo que el uso más generalizado de esta pequeña célula rítmica es el primer ejemplo, es el tutupá, 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 tutupá. Así la nota que suena realmente está en el contratiempo de cada tiempo. Un ejemplo sería pues este. Estoy tocando sol, si bemol, do y re. Podríamos combinarlo con una negra en el primer tiempo y nos queda un patrón bastante curioso. Estoy tocando el sol en el primer tiempo. Y en los tiempos 2, 3 y 4 del compás estoy tocando esta pequeña célula rítmica, ¿no? 1, 2, 3, 4. Podemos complicar un poco más la historia si utilizamos el hammer-on como recurso para tocar, en lugar de dos semicorcheas y una corchea, tocar 4 semicorcheas. O sea, convertimos la corchea, digamos, la convertimos en 2 semicorcheas utilizando el hammer-on. O sea que es picar, nota muda, nota que suena y hammer-on. Esto nos da un total de 4 notas seguidas, son 4 semicorcheas. Tutupara, tutupara, tutupara.
Este ya le da un toque súper funky a la línea de bajo. Vamos a ver un ejemplo. He tocado el primer tiempo en el 1, un sol, y luego he tocado la célula rítmica de 3 notas, y luego ya sí que me he aventurado a tocar hammer-ons. Ya veis, un truco que merece la pena estudiar porque esto está integrado en muchísimas líneas de bajo. Es un recurso típico del funk y que todo bajista yo creo que debería conocer. Si te ha gustado este vídeo, te invito a visitar mi escuela online escueladebajistas.com. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para aprender a tocar el bajo, tanto si empiezas desde cero como si quieres ampliar conocimientos. También te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Escuela de Bajistas, y a seguirnos en Instagram y Facebook.